Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo desde mi casa y bueno, la idea es poder seguir avanzando en descubrir qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, particularmente en qué es lo que podemos aprender acerca del relato de Jesús que hace el Evangelio de Marcos. La sección de hoy está situada en Marcos capítulo 6, versículos del 6 al 30 y habla de cierta manera de dos mesas distintas con dos comidas distintas. Si recordamos lo que había ocurrido la última vez, Jesús había sido rechazado en su propio pueblo y no pudo hacer allí milagros. Entonces, a continuación, la historia que vamos a ver ahora es la que viene justamente después de ese relato en que Jesús fue rechazado en su pueblo. Retomando un poco desde el versículo 5, dice: y debido a la incredulidad de ellos, no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Estaba asombrado de su incredulidad. Pero después el versículo 6 continúa: la mesa y comida. Aquí vemos una escena en la cual está Jesús sentado a la mesa y hay gente alrededor. Y pues bueno, ¿a quién no le gusta una buena comida? Usualmente, cuando uno piensa en una mesa, en servir una mesa, lo que va asociado junto con eso es también poder servir la comida de esa mesa. Y bueno, la mesa también es usualmente un lugar de reunión. La gente se reúne para poder interactuar entre ellos, para poder comer y disfrutar en conjunto de lo que se está sirviendo en la mesa. Y bien, la historia que vamos a ver a continuación nos habla de dos mesas distintas, con dos alimentos distintos. Entonces continuamos. Una mesa de vida. La segunda mitad del versículo 6 nos dice: después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. Pues bien, vemos que los discípulos son enviados afuera. Jesús agarra a sus discípulos y les da una misión importante. Luego de haber sido rechazado Jesús en Nazaret, ahora Jesús los manda al resto de ciudades para sanar, liberar y esparcir la libertad de Dios. Y si miramos bien, es bien intenso el relato, porque los manda, sin embargo no los deja, por ejemplo, llevarse comida o llevarse ropa.
los discípulos debían ir prácticamente con lo opuesto, confiando plenamente en que Dios era quien iba a proveer lo que fueran a necesitar. Fuerte, ¿no? Ellos tenían una misión que en sí no era difícil, en sí era difícil, la de ir llevando la sanidad que provenía de Dios. Y ellos irían de aldea en aldea, expulsando demonios, sanando a muchos y invitando a la gente a que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Y si se fijan, de dos en dos los discípulos iban a invitar a la gente de las aldeas a comer a la mesa de lo que Dios entregaba. Iban a llevar la libertad que Dios entregaba. Iban a llevar la sanidad que Dios entregaba. Jesús estaba enviando a sus discípulos para ir y alcanzar y llenar e invitar a gente a la mesa para poder encontrarse directamente con Dios, para poder encontrar en Dios una nueva esperanza de vida. Ahora bien, el relato sigue, y sigue con una historia algo trágica, una mesa de muerte. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús, porque todos hablaban de él. Algunos decían, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, pero puede hacer semejantes milagros. Otros decían, es Elías. Incluso otros afirmaban, es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo, Juan, el hombre que yo decapité, ha regresado de los muertos. Pues Herodes había enviado unos soldados para arrestar y encarcelar a Juan, para hacerle un favor a Herodías. Él se casó con ella, a pesar de que era la esposa de su hermano Felipe. Juan le había estado diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías guardaba rencor de Juan y quería matarlo. Pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada, porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente, Herodías, la esposa del hermano de Herodes, tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes. Él dio una fiesta para los altos funcionarios de su gobierno, los oficiales de ejército y los ciudadanos prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y sus invitados. «Pídeme lo que quieras», le dijo el rey a la muchacha, «y te lo daré». Incluso juró, «te daré cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre, «¿qué debo pedir?». Su madre le dijo, «pide la cabeza de Juan el Bautista». Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey, «quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja». Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no podía negar lo que le pedía. Así que envió inmediato a un verdugo a la prisión a que le cortara la cabeza de Juan y luego se la trajera. El soldado decapitó a Juan en la prisión y trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en una tumba. Un relato igual extenso, que trataremos de ir viéndolo paso a paso. Herodes era un personaje político importante. Era como el presidente, podríamos decir. Y en su cumpleaños, él invita a muchas personas importantes de la región a ir a su fiesta. Herodes tenía su propia mesa,
con sus propios invitados y todo. Y ya empezamos a ver un contraste entre la mesa que los discípulos venían a ofrecer y la mesa que Herodes estaba ofreciendo aquí. A diferencia de lo que los discípulos ofrecían, las cosas no iban bien en la casa de Herodes, y Juan lo sabía. Herodes se había casado con la mujer de su hermano, algo que no estaba permitido porque su hermano estaba vivo todavía. Herodes le había robado a la mujer a su hermano y ahora la tenía por esposa. Y Juan, al igual que los profetas, confrontaba la maldad de los reyes y les decía constantemente que lo que ellos estaban haciendo no estaba bien. Y Herodes sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, sin embargo no tenía el valor para cambiar las cosas. Pero la esposa de Herodes no le gustaba para nada que estuviera este personaje Juan diciéndole que lo que estaban haciendo estaba mal, y quería matarlo. Pero como Herodes no lo respetaba a Juan, no podía hacer nada. Y la esposa de Herodes hace un plan, una conspiración, enviando a su hija a bailar para que Herodes caiga. La hija baila tan bien que el rey le dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Sin embargo, la hija, en consejo de su madre, va y pide la cabeza de Juan. Y Herodes se siente atrapado porque todos sus invitados vieron que él le había prometido a la hija lo que quisiera. Ya no podía echarse para atrás sin quedar mal. Entonces manda al verdugo y asesina, decapita a Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el mismo que había bautizado a Jesús, el que reconocía que él simplemente estaba preparando el camino para que Jesús, para que el que venía después de él pudiese orar, el que reconocía que él no era suficiente y que después de él venía un hombre aún más fuerte, que era Jesús mismo. Ahora encontraba su muerte a manos de Herodes a causa de esta situación complicada. Y si bien la mesa de los discípulos llevaba vida a la gente, notamos que la mesa de Herodes llevaba muerte, la muerte de Juan, la sangre de este hombre justo delante de Dios. Y notamos la diferencia, como decía el título: 2 mesas y 2 comidas. Una era de la sanidad y libertad de Dios, y la otra es de muerte. Las 2 mesas tienen 2 resultados distintos. Por un lado tenemos la mesa de los discípulos, por otro lado tenemos la mesa de Herodes. ¿Qué es lo que les diferencia? ¿Dónde está la diferencia fundamental de estas 2 comidas, de estas 2 mesas? Por un lado, en la mesa de los discípulos la comida proviene de Dios. Lo que los discípulos están entregando a la gente es lo que Dios le ha entregado a ellos para que entreguen. Por otro lado, la comida de la mesa de Herodes no va de acuerdo a lo que Dios ordena. En la mesa de los discípulos encontramos que se encuentra vida y esperanza. Sin embargo, vemos que en la mesa de Herodes se encuentra la muerte de un hombre inocente. ¿Cuál mesa es la mejor? ¿Cuál mesa es la que vale la pena, a la que hay que acudir? Marcos nos presenta estas 2 visiones, que al igual que en muchos lugares de la Biblia, lo que desea es que podamos nosotros sacar nuestra propia conclusión. ¿En cuál de las 2 mesas será mejor estar? ¿En una mesa donde encontramos lo que Dios quiere entregar, o en una mesa donde encontramos muerte y corrupción? Después el relato continúa y dice: los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo
lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esta vez los 12 vuelven a Jesús. Y así termina este relato. Ahora quiero invitarles a mirar un esquemita bastante simpático que se encuentra muy frecuentemente, que Marcos y otros autores utilizan mucho en la Biblia, especialmente Marcos. Con algo de imaginación, esto de aquí es como un sándwich. Como ven, es como una hamburguesa. Aquí tenemos pan y hay algo que está en medio. Sí, no es un buen dibujo, pero síganme el juego. Esto es un sándwich. Nosotros leíamos primero Marcos 6, del 6 al 12. Luego leímos Marcos 6, del 13 al 29. Y finalmente leímos Marcos 6:30. El primer relato que leímos nos contaba la historia de los discípulos, de cómo Jesús envía a sus discípulos. Pero después Marcos interrumpe ese relato y pone la historia de Herodes. Y cómo Herodes mata, asesina a Juan el Bautista. Pero después el relato concluye nuevamente con el relato de cómo los discípulos vuelven. Y si se fijan, se forma como un sándwich, en que tenemos una historia, algo entre medio, y después volvemos a la misma historia. Esto ocurre muy frecuente, se encuentra muy frecuente en Marcos, y es una estrategia que usa él para dar a contar sus historias. Con la hija de Jairo ocurría lo mismo. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, se encuentra con Jairo, pero mientras va a sanar a la hija de Jairo, aparece la historia de la mujer con flujo de sangre. Jesús la sana y después retoma la historia y resucita a la hija de Jairo, que había muerto. Usualmente encontramos este estilo narrativo en Marcos, y es una manera más interesante de contar una historia. Entonces tenemos nuestra historia acerca de la mesa de los discípulos y la mesa de Herodes. Entonces ahora, para pensar un poco, Jesús le dio la autoridad a sus seguidores para que expandieran su mensaje a toda la región. Jesús deseaba que el mensaje de Dios fuera esparcido, y les dio a sus discípulos la autoridad para hacerlo. Dios también quiere eso de nosotros, que nosotros podamos expandir el mensaje que Él nos ha dejado. Oír la voz de Dios es fundamental en el desenlace de cada historia, como veíamos. Y esto también es cierto para nosotros. Nosotros tenemos que nutrirnos de la voz de Dios para poder cumplir la tarea de expresar y dar a conocer su mensaje en el mundo. Nosotros debemos pedirle a Dios que Él nos ayude a ser más como Él para poder cumplir esta importante tarea. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por estos relatos que nos dan cuenta y nos confrontan a la realidad de este mundo, a la realidad de que generalmente hay dos opciones, y hay una opción que proviene únicamente de ti, que es la que nos da vida. Sin embargo, también hay otras opciones que llevan a muerte, Señor. Te pido por cada uno de los que me escuchan, te pido por sus vidas, y te pido que tú puedas ir trabajando con cada uno de ellos, en sus corazones, que tú puedas ser viviendo más en ellos, para que puedan cumplir esta hermosa tarea que le has dejado a tu iglesia. Te pedimos nuevamente por la situación que estamos viviendo como país. Sé tú con la gente que sufre, Señor. Sé tú con los médicos que están trabajando arduamente. Fortalécelo. Y descansamos sabiendo que tú estás en control de todo. Gracias te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, chicos, esta era la lección de hoy. Ruego a Dios que tengan un muy bendecido día
Que sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.